noches. Realmente es un gran honor estar en este espacio de diálogo, del diálogo de Ecuador Posible. Yo quisiera primero saludar a los organizadores, a la Cámara de Comercio de Quito, a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, a la Organización de Estados Americanos y sobre todo a quienes nos convocaron, a Blasco Peñareda Solá y Gonzalo Maldonado. Esta noche nos convocaron a hablar del Ecuador Posible en temas de pobreza y equidad, globalización, género y minorías, seguridad ciudadana, educación, seguridad social, medio ambiente, rol del Estado y libertad de expresión. Y sobre todo nos hicieron una invitación a justamente proponer y no hablar desde la oposición. Pero creo que todos estamos, y yo también, incumpliendo ese pedido, fundamentalmente porque para hablar del Ecuador Posible hay que hablar del Ecuador real, del Ecuador que vivimos en este momento. Y yo quisiera antes hablar de una cosa, justamente de cuál es la tensión entre la realidad y lo posible. Porque a veces eso ha sido lo que nos ha separado a quienes nos decimos de izquierda, de avanzada, y a quienes se llaman conservadores. Los conservadores nos dicen que lo posible solamente es lo que se da en el marco de las condiciones creadas en ese momento. Y quienes queremos el cambio y proponemos utopías, decimos que en la realidad actual hay que ir creando las posibilidades de una realidad diferente. Y creo que para mi sorpresa y mi agrado he ido encontrando que en esta mesa y en esta noche todos hemos estado hablando en ese sentido, de asumir el Ecuador real, pero también de ir hablando de cuáles son y de cómo se crean las condiciones de posibilidad para pensar un Ecuador diferente, porque no queremos este Ecuador, el Ecuador real es el Ecuador posible de hoy, y no es un Ecuador que queremos. Queremos otro Ecuador, un Ecuador diferente, un Ecuador posible que a la vez sea un Ecuador deseable, deseable por los que estamos aquí en este momento, en este auditorio, pero también deseable por el señor que nos escucha desde el taxi, por el ama de casa, por el maestro, por el que acaban de votar de su trabajo en el sector público. Un Ecuador que tenga algo para todos, un Ecuador que tenga algo para los pueblos y nacionalidades indígenas que están defendiendo su agua y sus recursos, para la gente que está en Zamora viendo su forma de vida en este momento amenazado. Ese es el Ecuador que queremos. Y también nos equivocamos desde la izquierda, porque a veces en el afán de construir utopías damos el lugar a las distopías. Y yo creo que en este momento me alegra haber oído muchos mea culpas. Todos tenemos que hacer un mea culpa, pero no en el sentido de azotarnos y lamentarnos y decir, quedarnos tan sumidos en la culpa que no avanzamos hacia adelante, sino de asumir las responsabilidades que todos y cada uno de los ecuatorianos tenemos en lo que está sucediendo hoy, para poder desde esa serenidad y desde esa madurez y desde esa reflexión construir un Ecuador del futuro, un Ecuador del mañana. No queremos una distopía. La distopía, que fue un término acuñado como el antónimo de la utopía, hace referencia a veces a sociedades ficticias, pero a veces a sociedades en las que vivimos, donde las consecuencias de la manipulación y el adoctrinamiento masivo, generalmente a cargo de un Estado autoritario o totalitario, llevan al control absoluto, condicionamiento o exterminio de sus miembros bajo la fachada de benevolencia. Creo que aquí todos hemos sentido que esto nos llega muy cerca. Como decía César Montúfar, el Ecuador ha sabido resistir. Un proyecto que se pensó utópico y se convirtió en distópico, nos ha querido llevar a este control. Que quienes venimos de pensamientos de cambio de izquierda, nos rehusamos a que use esa etiqueta que no le corresponde, porque es realmente un proyecto mafioso, y con esas palabras hay que decirlo.
se hubiera dado si el Ecuador fuera un paraíso. Yo quisiera citar aquí a uno de mis ídolos de la infancia que sigue siendo mi ídolo ahora, Mafalda. Esto no es el acabose, decía Mafalda cuando oía a la gente quejarse, es el continuose del empezóse de ustedes. Y para poder salir de esto, de una situación así, tenemos que reflexionar seriamente de cuáles son las condiciones nuestras, de este Ecuador real, de cada uno de los que estamos aquí sentados, porque por mucho que nos echen la culpa a los políticos, la política es la expresión de una sociedad. Tenemos que saber por qué aupamos y toleramos estos gobiernos autoritarios y mentirosos. Una amiga mía decía, no es solamente la ignorancia, es la profunda pobreza que todos hemos permitido y tolerado que se dé en este país. La sensación de injusticia. Muchos sentimos que ahora vivimos la injusticia. Para la gente en los sectores abandonados y marginados del Ecuador, de pronto es novedad nuestras quejas, porque nunca tuvieron acceso a la justicia. Y entonces, sobre todo esto, tenemos que realmente reflexionar sobre cómo construir equidad, sobre cómo salir de la pobreza, sobre cómo atender realmente las necesidades de educación y de salud del pueblo ecuatoriano, sobre cómo dejar de estar de espaldas los unos a los otros. Aquí nos damos las espaldas, los costeños a los serranos, los de la ciudad, los del campo, los indígenas a los mestizos, los hombres a las mujeres. En la letra de nuestra Constitución dice que tenemos que vivir en la diversidad. El momento que podamos aprender a hacerlo y que lo reclamemos va a ser intolerable. Alguien que desde el poder nos denigre a todos y cada uno por nuestras diferencias y que precisamente quiera también denigrar la posibilidad que tenemos de hablar los unos a los otros. ¿Cuál es el peor apelativo de este gobierno? Ve, ya están hablando. Se ha convertido en un insulto en el gobierno de la Revolución Ciudadana, curiosamente, que los ciudadanos dialoguemos. A esto es a lo que le tiene más miedo un gobierno autoritario, a que hablemos y estemos aquí, los diferentes, los que tenemos opiniones diversas. Yo, este día, por una deformidad economicista, quería hablarles de cifras, otros los han hecho, pero también luego me di cuenta que ya no entendía el sentido de las cifras en el Ecuador. No entiendo, en verdad, las cifras que nos dicen que el desempleo ha bajado en Quito, incluso más que en Guayaquil, pero donde hay 18.000 jóvenes buscando plazas de trabajo en el Cuerpo de Bomberos de Quito cuando solo había cupo para 50. No entiendo tampoco para qué sirven las cifras cuando nos dicen que disminuye la pobreza porque alguien ya tiene $74 y que ya no se está en pobreza extrema. Y sin embargo, con esa cifra de disminución de la pobreza, también nos avisan que van a aumentar el número de los bonificados con el bono de la pobreza. No entiendo. No entiendo ¿por qué se nos habla de maravillas de la educación con escuelas del milenio que apenas llegan a 26, mientras hay 19.000 escuelas, más de 19.000 escuelas que no son atendidas? No entiendo que un proyecto que se diga Revolución Ciudadana nos hable de calidad de la educación para 26 escuelas, mientras 19.000 están con baja calidad en la educación y no han sido atendidas en 5 años. ¿Y saben qué? Los que venimos de la costa inundada de este último año, podemos decirle la tragedia que ha sido este fenómeno de las escuelas. No entendemos tampoco cifras que nos aterran del incremento del 75% de la maternidad entre niñas de 14 años para abajo. Y ahora además, ya hasta nos rebelamos contra las cifras, porque las cifras ahora tienen usos curiosos, como el servir de base de cálculo para la indemnización que el mandatario de turno quiere como forma de resarcir su majestad en las Cortes.
Y eso no lo invento yo, fue una maravilla del señor Allen Berbera. Cifras por 1000 de un presupuesto general del Estado que para esas fechas nos mencionaban que era ya cerca de 80.000 millones de dólares. O las cifras de una indemnización de 210 millones a Petrobras, que se van en instantes, mientras se vanaglorian que con mucho esfuerzo y en un año conseguirán 270 millones para el ITT. O las cifras de una refinería del Pacífico de 13.000 millones de dólares, la obra más cara del Ecuador,